Buenos días, en representación del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Universitario de Guayaquil, les damos la más cordial bienvenida. Quien les habla, la doctora Marta Ordóñez, especialista en pediatría y magíster en salud pública. El tema a tratar es dengue en recién nacidos y en pacientes pediátricos. Para hablar de dengue debemos primero de saber el concepto. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad infecciosa sistemática y dinámica, producida por la familia de los arbovirus, transmitidas por los mosquitos, propia de zonas urbanas de clima cálido y de clima húmedo. En cuanto al curso de la enfermedad, debemos de saber que existen tres fases bien manifiestas, ¿no verdad? Tenemos la fase febril, la fase crítica y la fase de convalescencia. En cuanto a la fase febril, tenemos que la temperatura empieza a elevarse en el primer y segundo día, ya para el tercer día empieza a bajar. En cuanto a los problemas clínicos potenciales, tenemos los diferentes grados de deshidratación. Los cambios de laboratorio, vemos que el hematócrito sube y las plaquetas empiezan a bajar a partir del segundo o tercer día. La serología, vemos que hace su pico más alto en su viremia a nivel del segundo día. En cuanto a la fase crítica, que es del tercero al sexto día más o menos, la temperatura ya empieza a disminuir. Pueden haber, en cuanto a los problemas clínicos, sangrados por shock, deterioro de los diferentes órganos. En cuanto a los laboratorios, las plaquetas disminuyen considerablemente y el hematócrito empieza a elevarse por hemoconcentración. La crítica, en cuanto a la serología y virología, vemos que las inmunoglobulinas empiezan a elevarse en esta fase. Y ahí vemos la fase de convalescencia, que es a partir del sexto día hasta el décimo día. Tenemos la temperatura, ya empieza a desaparecer totalmente. Hay reabsorción de la sobrecarga de líquidos. Las plaquetas ya empiezan a elevarse y el hematócrito de lo que estuvo elevado pues empieza a disminuir. Y las inmunoglobulinas empiezan a elevarse. Como decíamos, el dengue está clasificado en fases, ¿no? La fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. El dengue en la fase febril. Tenemos que el dengue en la fase febril vamos a encontrar fiebre alta y repentina de 2 a 7 días, enrojecimiento facial, puede haber malestar general, artralgias, mialgias. En cuanto al examen del laboratorio, encontramos glóbulos blancos que están con tendencia a la baja, disminución. Presencia de petequias, pueden haber náuseas y vómitos, dolor retroocular que es característico casi en el dengue, y cefalea. El dengue en la fase crítica, vemos que existe leucopenia, neutropenia, linfocitosis, puede haber extravasación de plasma, las plaquetas empiezan a disminuirse. Ya a partir del tercero a séptimo día, pues desaparece ya la fiebre, puede haber aumento de la permeabilidad capilar, hay extravasación de líquidos, ¿sí? Por la fuga capilar que existe, el hematócrito puede empezar a elevarse por hemoconcentración, puede haber aparición de epíxtasis, gingivorragias, la presión arterial media puede empezar a disminuir y si el cuadro aumenta en su estado, pues puede haber ascitis, derrame pleural. En cuanto al dengue, en la fase de recuperación, van a aparecer unas manchas llamadas en islas blancas de mar rojo, que son lo que normalmente le llamamos piel reticulada. En esta etapa ya hay reabsorción de líquidos, los leucocitos tienen tendencia ya a la baja, el hematócrito empieza a normalizarse, el estado general empieza también a normalizarse, puede haber ya aumento aquí del apetito y aumento de la uresis. En cuanto a los problemas clínicos, en diferentes etapas, en las diferentes fases, tenemos en la fase febril, puede haber deshidratación. La fiebre también puede asociarse a trastornos neurológicos e inclusive puede haber convulsiones en niños menores de 5 años. En la fase crítica puede haber shock,
por extravasación de plasma, pueden darse hemorragias graves, compromiso de diferentes órganos. Y en la fase de recuperación, el problema que puede haber es habernos pasado a lo contrario, pues hacer hipervolemia, si la terapia intravenosa o endovenosa de líquidos, de fluidos, ha sido excesiva o se ha extendido. La clasificación actual del dengue actualmente lo clasificamos sin signos de alarma y con signos de alarma. El dengue sin signos de alarma, tenemos que preguntar bien al paciente, hacer una buena anamnesis y ver de qué área endémica proviene, si la fiebre es de origen inespecífico, si la prueba de Rumpelide o del torniquete es positiva y la confirmación con los diferentes exámenes de laboratorio. El dengue con signos de alarma. Tenemos que aparecen muchos síntomas, entre esos el dolor abdominal, los vómitos persistentes e incoercibles, puede haber edema, sangrado de las mucosas, como las epístasis, puede haber letargia, irritabilidad, aparición de hepatomegalia de más de 2 centímetros por debajo del reborde costal, aumento rápido del hematócrito, disminución rápida de las plaquetas. En cuanto al dengue, como dijimos, para hacer un diagnóstico tenemos que preguntar bien la anamnesis del paciente, ¿no? Hacer un buen examen físico en la cual podemos visualizar datos de extravasación, fuga capilar, hay presencia de petequias, hematomas. En cuanto a los laboratorios, podemos solicitar una biometría con plaquetas, transaminasas que por lo general tienden a elevarse, proteínas que por lo general por la extravasación y la fuga capilar empiezan a disminuir, urea, creatinina que también se pueden elevar por alguna falla renal que puede darse. También solicitar exámenes complementarios como es la radiografía de tórax para ver si existe algún tipo de derrame pleural, pericárdico y hacer un ecosonograma abdominal para determinar si existe o no ascitis. En cuanto a la nueva clasificación para la hidratación, tenemos 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A es el clásico sin signos de alarma, el grupo B con signos de alarma y el grupo C, que es el dengue grave. Tenemos el tratamiento del dengue del grupo A, pacientes que pueden ser tratados de manera ambulatoria. ¿Con qué? Con lo que normalmente recomendamos, el reposo absoluto, administración de líquidos abundantes con suero oral, líquidos normales, darle paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilo dosis y las recomendaciones generales que se le da a este tipo de pacientes. En el grupo B, pacientes con o sin signos de alarma, tenemos que si están sin signos de alarma, líquidos abundantes, pero si no mejoran y continúan con grados de deshidratación, la hidratación ya pasaría a endovenosa, tratando de reiniciar lo más pronto la vía oral. En cuanto a la hidratación endovenosa, se debe de hacer con solución salina o con lactato de Ringer. El tratamiento con dengue con signos de alarma, tenemos que determinar primero solicitar un hemograma completo para ver las alteraciones existentes. La solución, se debe administrar solución salina o lactato de Ringer a dosis de 10 cc por kilo hora, una vigilancia estricta de los signos vitales y de la tensión arterial. Debe del paciente estar monitorizado constantemente y una valoración de la diuresis. Si en la primera hora
la diuresis es menos de 1 mililitro kilo hora, se debe de repetir la carga de 10 cc por kilo hora. Y hacia la segunda hora de la hidratación, la diuresis es más de 1 mililitro por kilo hora, ya se puede reducir el goteo ya de 5 a 7 mililitros por kilo hora. En cuanto a los criterios de hospitalización, tenemos que ver los signos de alarma. Los signos de alarma, signos y síntomas relacionados con la hipotensión por la posible extravasación del plasma. En cuanto a estos signos de alarma, tenemos la deshidratación, la intolerancia a la vía oral, pueden haber mareos, hipotensión postural, sudoración profusa, pérdida del conocimiento, que es el síncope, extremidades frías, derrame pleural y ascitis. Otros signos son las hemorragias. Las hemorragias pueden ser sangrados espontáneos, a nivel de las encías, de la nariz, puede darse petequias, independientemente de las petequias, ¿no? Disfunción orgánica. La disfunción orgánica puede llevar a una falla renal, falla hepática, neurológica o cardíaca. Puede haber una hepatomegalia dolorosa aún sin shock. Dolor torácico, disnea y cianosis. Hallazgos de laboratorio y métodos auxiliares para el diagnóstico del dengue. Podemos ver que existe un aumento del hematócrito, puede darse y ver derrame pleural, ascitis, engrosamiento sintomático de la pared de la vesícula biliar. En cuanto a las condiciones concomitantes, puede agravar el caso pues en el embarazo, enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, úlcera péptica, anemias hemolíticas, neumopatías como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también en niños menores de 1 año. En cuanto a las circunstancias sociales, pues que el paciente tenga un domicilio muy lejano. En cuanto a los criterios del alta, para poder dar salida a un paciente, tenemos que ver dos cosas, la parte clínica y la de los laboratorios. En cuanto a la parte clínica, pues tenemos que ver pacientes que no tengan fiebre por más de 48 horas, sin antipiréticos, mejoría del estado clínico, que ya tenga un mejor bienestar general, aumente el apetito, mejor estado hemodinámico, su gasto urinario se normalice y sin datos de dificultad respiratoria. En cuanto al laboratorio, las plaquetas en ascenso, el hematócrito estable, ya sin hidratación endovenosa. El dengue neonatal. Para hablar de dengue neonatal, es un poco escueto la información que se tiene porque los casos reportados son muy pocos. Y lo que se puede hablar del dengue neonatal es que la infección durante el embarazo está poco descrita y puede abarcar desde cuadros asintomáticos hasta formas graves con elevada morbimortalidad materno-fetal. El dengue puede transmitirse al recién nacido por dos vías, en forma vertical o por contagio horizontal. La transmisión vertical es infrecuente, reportándose en algunas series de casos una incidencia menor al 0.3%. El dengue neonatal adquirido de forma vertical se transmite de una mujer que cursa dengue durante el embarazo en cualquiera de sus formas clínicas: fiebre por dengue, dengue hemorrágico,
o shock por dengue. La presentación clínica de la infección en el recién nacido no tiene correlación con la gravedad con la que se manifestó el dengue en la madre. Se define caso de dengue neonatal de transmisión vertical si cumple con los siguientes criterios. Primero, que la mujer que cursa el embarazo con diagnóstico confirmado de dengue por intermedio del estudio de la reacción en cadena de la polimerasa PCR para dengue o la inmunoglobulina M específica para dengue o la cuadriplicación de los títulos previos de la IgG para dengue. 2. Que el recién nacido con PCR para dengue positiva o IgM específica para dengue positiva en sangre del cordón umbilical o sangre periférica en las primeras 48 horas de vida. Las conductas iniciales que se debe de tomar en estos pacientes es que mientras no se desestime el diagnóstico de dengue en la embarazada y en los primeros 7 días de vida, primero se debe alimentar al recién nacido con leche modificada o leche pasteurizada de banco de leche humana según la indicación médica, ¿no? Se debe realizar exámenes de laboratorio diarios como el hemograma hasta que se confirme o desestime el diagnóstico de dengue. 3. Se mantendrán medidas de aislamiento hasta que se confirme que la mujer no tiene dengue, momento en el cual se suspenderán las medidas de aislamiento y se otorgará el alta según la situación clínica del recién nacido. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, en el caso del recién nacido presenta elementos de shock por dengue, el tratamiento del mismo, del dengue, debe de ser siguiendo pautas de shock por dengue en el periodo neonatal. Muchas gracias.